¿Sabías que en el siglo XIX, un grupo cristiano anticipó la segunda venida de Cristo, solo para enfrentarse a una desilusión devastadora? Este movimiento, conocido como el Millerismo, surgió en una época de grandes cambios espirituales y sociales en Estados Unidos. Liderados por el predicador William Miller, un hombre apasionado y meticuloso en sus estudios de la Biblia, miles de personas esperaban ansiosamente el regreso de Jesús el 22 de octubre de 1844. Pero, ¿quién era realmente William Miller y qué lo llevó a iniciar este movimiento? Antes de convertirse en un líder espiritual, Miller era un escéptico. Todo cambió en 1812, cuando, como soldado en la batalla de Plattsburgh, Miller sobrevivió milagrosamente a un intenso bombardeo. Esta experiencia, en la que presenció su supervivencia y la de sus compañeros en medio del caos, lo impactó profundamente. Fue entonces cuando empezó a cuestionarse sobre la existencia de un Dios protector y el propósito de la vida. Decidido a encontrar respuestas, Miller comenzó a estudiar las Escrituras con devoción. En sus estudios de la Biblia, especialmente en el libro de Daniel, Miller se topó con la profecía de Daniel 8:14, que menciona 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Interpretando estos 2300 días como años, calculó que culminaban en 1844 y creyó firmemente que este versículo anunciaba la segunda venida de Cristo. Su interpretación se basaba en la idea de que Cristo regresaría para purificar la tierra, lo que inspiró a miles a prepararse para el fin. En los días previos a la fecha anunciada, los seguidores de Miller se prepararon de manera total. Muchos vendieron sus pertenencias, abandonaron trabajos y rompieron con la vida cotidiana, confiando plenamente en que estarían ante su Salvador. El día llegó, y con él, la expectativa de la culminación de sus esperanzas. Sin embargo, cuando el reloj marcó la medianoche y Cristo no apareció, una profunda tristeza y desconcierto llenaron los corazones de todos aquellos que esperaban ver a Jesús. La incredulidad se apoderó de la multitud, y la experiencia, que luego sería conocida como el Gran Chasco, dejó a los milleristas en un abismo espiritual. Tras el Gran Chasco, el movimiento millerista parecía estar en ruinas. Muchos creyentes abandonaron sus convicciones y regresaron a sus vidas anteriores, alejándose de la fe que les había impulsado a esperar con tanta certeza. Sin embargo, un pequeño grupo de personas, convencidas de que la respuesta debía estar en la palabra de Dios, se aferró a la esperanza y comenzó a estudiar las Escrituras con una dedicación renovada. Entre estos creyentes estaban Ellen G. White, una joven con una convicción espiritual extraordinaria, James White, un líder natural con un espíritu de organización, y Joseph Bates, un marino retirado que había encontrado en el sábado un significado profundo. Para ellos, el Gran Chasco no era el final, sino el comienzo de una búsqueda sincera de verdad, justicia y preparación para el regreso de Cristo. Determinados a entender el verdadero mensaje de Dios, se comprometieron a encontrar claridad en las enseñanzas de la Biblia y a evitar que sus errores se repitieran. Ellen G. White se destacaba por su humildad y espíritu de servicio desde joven. Su salud delicada y su corta edad no la frenaron, su fe inquebrantable la hacía sobresalir. Con voz suave, inspiraba confianza y fortaleza, mostrando que, a través de la sencillez, Dios podía hacer grandes cosas. Ellen tenía una capacidad única para escuchar y comprender los temores de los demás, y sus palabras estaban cargadas de consuelo y fe en el futuro prometido. James White, su esposo, era el soporte organizativo del grupo. Su carácter visionario y su sentido práctico le permitieron estructurar el movimiento. Era un hombre de acción, convencido de que con trabajo duro y planificación, la fe podía extenderse a todos los rincones. James no solo era un líder, era un incansable trabajador que vivía cada día comprometido con la causa, logrando inspirar a otros con su entrega y su voluntad de llevar el mensaje adventista al mundo. Joseph Bates, el capitán convertido en defensor del sábado, era una figura imponente y respetada. Su vida en el mar le había enseñado disciplina y coraje, y ahora aplicaba esos principios a su fe. Su convicción era contagiosa y su testimonio del sábado, una declaración de fidelidad a Dios en cada palabra y acto. Para Bates, la fe no era algo privado, era una misión que compartía sin reservas, inspirando a otros a comprometerse con la verdad. Este grupo de pioneros fue fundamental en la reinterpretación de Daniel 8:14. Comprendieron que, en lugar de referirse a la segunda venida de Cristo, la profecía hablaba de la purificación del santuario celestial, un evento que iniciaba una fase de juicio y preparación espiritual. No el fin del mundo. Esta revelación, aunque difícil de entender al principio, dio al movimiento una nueva dirección y propósito, ayudándoles a fortalecer su fe.
Ellen G. White se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de este movimiento. En diciembre de 1844, poco después del Gran Chasco, Ellen experimentó una visión que impactó profundamente a los creyentes. En esa visión, vio a un grupo de fieles avanzando hacia una ciudad celestial, guiados por Cristo mismo. Este mensaje inspirador no solo alentó a quienes aún se encontraban en estado de desconcierto, sino que también marcó el comienzo de un don profético que guiaría a esta comunidad en sus primeros pasos. Apenas una joven de 17 años y con serias limitaciones de salud, su espíritu era fuerte y su fe inquebrantable. Su primera visión fue un momento de transformación y aunque al principio fue recibida con escepticismo por algunos, el mensaje que transmitía era claro: Dios seguía con ellos. Ellen evitaba cualquier indicio de protagonismo, su claridad y convicción inspiraban a todos a su alrededor. Sus experiencias moldearon su vida y su habilidad de empatizar profundamente con aquellos que buscaban respuestas. A partir de esa primera visión, Ellen comenzó a recibir mensajes que la impulsaron a escribir, predicar y alentar a los creyentes a vivir en constante preparación espiritual. Sus escritos, que abarcan desde aspectos espirituales hasta principios sobre salud y educación, fueron extraordinarios para su época y continúan siendo guías para millones en la actualidad. A medida que Ellen G. White, Joseph Bates y James White profundizaban en las Escrituras, encontraron una enseñanza que resonaría en el corazón del adventismo: el sábado como el verdadero día de reposo bíblico. Para ellos, este mandamiento no era un simple día de descanso, sino una señal de fidelidad y obediencia al Creador. Joseph Bates, un hombre con un pasado de disciplina naval, se convenció de que el sábado no era solo un ritual, sino una expresión concreta de lealtad a Dios. Su vida como marino lo había disciplinado en la constancia y el valor, cualidades que aplicó a su defensa del sábado. Aunque enfrentó críticas y el escepticismo de algunos, Bates perseveró, confiando en que la observancia del sábado era un acto de resistencia espiritual en medio de las crecientes influencias del mundo. Su compromiso contagioso llevó a muchos a reconocer la importancia de esta práctica, que representaba una manera de acercarse a Dios y vivir en armonía con su voluntad. En 1847, Ellen G. White tuvo una visión que confirmó la importancia de este mandamiento. En ella, él envió los 10 mandamientos, y alrededor del cuarto mandamiento, el del sábado, un halo de luz especial lo iluminaba. Esta visión reforzó la convicción de los primeros adventistas de que el sábado era un día sagrado, una marca de fidelidad en los tiempos finales. Para los primeros adventistas, la observancia del sábado se convirtió en un símbolo de su fe y de su amor a Dios. Una práctica que les daba paz y les recordaba que su relación con el Creador debía estar en el centro de sus vidas. Este día no solo era un descanso físico, sino un refugio espiritual que les permitía recargar sus almas y fortalecer su compromiso con el Señor. Así, cada sábado se transformaba en un recordatorio semanal de la creación y de la redención, una celebración que conectaba la vida cotidiana de los creyentes con la obra de Dios en el mundo. El sábado, para los adventistas, simbolizaba mucho más que un día de reposo, representaba una conexión viva con el Creador y una señal de lealtad que los diferenciaba del mundo. Mientras los adventistas continuaban creciendo en su comprensión espiritual, Ellen G. White recibió una revelación que cambiaría profundamente la vida de los creyentes. En 1863, Ellen tuvo una visión que subrayaba que el cuerpo humano es un templo del Espíritu Santo y debe ser tratado con respeto y cuidado. Este mensaje era innovador para su época. La sociedad entonces tenía pocas prácticas de salud preventiva, y conceptos como la higiene, la nutrición adecuada y la abstinencia eran poco comprendidos. En esta visión, Ellen comprendió que el bienestar físico influía directamente en la relación con Dios. Para ella, el cuidado del cuerpo no era solo una cuestión de salud, sino una expresión de devoción y reverencia hacia el Creador. Promovió principios de vida saludable, abogando por la abstinencia de alcohol, tabaco y carnes pesadas, e instaba a la práctica del ejercicio, el descanso adecuado y el contacto con la naturaleza. Ellen G. White enseñaba que la salud física y la vida espiritual estaban profundamente conectadas. Para ella, cuidar el cuerpo era una manera de agradecer al Creador y de prepararse para el servicio en la comunidad. Inspirados por estas enseñanzas, los adventistas establecieron en 1866 el primer sanatorio adventista en Battle Creek, Michigan, conocido como el Instituto de Reforma de Salud Occidental. James White, comprometido con la visión de su esposa, fue un ferviente promotor de este sanatorio, convencido de que el cuidado del cuerpo era esencial para una vida espiritual plena.
En el sanatorio, los pacientes recibían terapias naturales basadas en una dieta equilibrada, ejercicio y descanso, siendo el precursor de lo que más tarde sería el sistema de salud adventista mundialmente reconocido. El sanatorio de Battle Creek no solo fue un centro de salud, sino un símbolo de la dedicación adventista a vivir en armonía con los principios de Dios. Allí, los pacientes no solo sanaban sus cuerpos, sino que también encontraban paz espiritual. Esta reforma de salud inspirada por Ellen G. White no solo mejoró la calidad de vida de los creyentes, sino que transformó la percepción de la salud en la comunidad adventista y en muchas otras. El principio de que el cuerpo es un templo del Espíritu Santo sigue siendo un pilar en el estilo de vida adventista hasta hoy, recordando a cada creyente que su relación con Dios se refleja también en cómo cuidan de sí mismos. Hoy en día, la salud integral continúa siendo un legado duradero en la Iglesia Adventista que inspira a millones de personas a vivir vidas plenas en respeto y devoción al Creador. A medida que los adventistas consolidaban sus creencias y prácticas, sintieron un fuerte llamado a compartir su mensaje de esperanza y redención con el mundo. Ellen y James White, junto a Joseph Bates, comprendieron que la misión de los adventistas no debía quedarse en su comunidad, sino que tenía un alcance global. Para Ellen G. White, el llamado a llevar el mensaje de salvación a todas las naciones era claro. En sus visiones, había visto la importancia de que cada persona en el mundo tuviera la oportunidad de conocer el amor de Cristo y el mensaje de su pronto regreso. Con esta convicción, los primeros adventistas comenzaron a organizarse para expandir su mensaje a nivel mundial, estructurando un esfuerzo misionero internacional que pudiera llegar a cada rincón del planeta. Inspirados por este llamado, los adventistas lanzaron en 1850 el Second Advent Review and Sabbath Herald, un periódico que difundía las creencias del movimiento y creaba una red de apoyo entre los creyentes. A medida que el movimiento crecía, también nacía el compromiso de llevar el mensaje adventista a tierras lejanas. En 1874, enviaron a su primer misionero al extranjero, J. N. Andrews, quien viajó a Suiza. Andrews era un hombre dedicado y estudioso, dispuesto a aprender nuevos idiomas y superar barreras culturales para establecer iglesias y comunidades de fe. Su esfuerzo marcó el inicio de un movimiento misionero que, con el tiempo, llegaría a todos los continentes, uniendo a personas de diferentes culturas y lenguas bajo un mismo mensaje de esperanza y redención. El impulso misionero llevó a los adventistas a establecer hospitales, escuelas y centros comunitarios en diferentes países. Inspirados por el ejemplo de Cristo, los adventistas dedicaron sus vidas al servicio, cuidando tanto el cuerpo como el alma de aquellos a quienes alcanzaban. Este enfoque misionero no solo buscaba predicar, sino también mejorar las condiciones de vida de las personas. Los adventistas fundaron hospitales, clínicas y escuelas que brindaban servicios médicos, educación y apoyo comunitario, convirtiéndose en un símbolo de compasión y devoción a Dios en todo el mundo. Hoy en día, la Iglesia Adventista sigue activa en más de 200 países, promoviendo un mensaje de esperanza, salud y redención a personas de todas las culturas y procedencias. Mientras la Iglesia Adventista del Séptimo Día tomaba forma, Ellen G. White tuvo una visión que cambiaría para siempre la comprensión de la historia humana para los adventistas. La revelación de un conflicto cósmico entre el bien y el mal. En esta visión, Ellen G. White comprendió que el enfrentamiento entre Cristo y Satanás no era solo una historia pasada, sino un conflicto que sigue presente en el mundo y en cada vida. Esta lucha, conocida como el Gran Conflicto, representaba la batalla espiritual en la que cada ser humano estaba inmerso, y en la que la fe y la obediencia a Dios eran esenciales para permanecer firmes para Ellen White. El sábado era una señal de fidelidad en esta batalla cósmica, una declaración de resistencia contra los poderes del mal y una afirmación de fe en Dios como el verdadero creador. El mensaje del Gran Conflicto no solo fue una advertencia de los peligros espirituales, sino también una promesa de victoria en Cristo. Ellen White recordaba a los creyentes que, aunque la batalla era desafiante, Dios estaba con ellos en cada paso, y que, al final, el bien triunfaría sobre el mal. Su enseñanza animaba a vivir con esperanza y a prepararse para la segunda venida de Cristo. Este mensaje de advertencia y promesa inspiró a la Iglesia Adventista a vivir con una esperanza constante en la victoria final de Cristo y la restauración de todas las cosas. El mensaje de Ellen White sobre el Gran Conflicto sigue siendo un tema central en la teología adventista, llamando a cada creyente a resistir las influencias del mal y a vivir en fidelidad a Dios. Para los adventistas, esta visión no solo es una profecía, sino un recordatorio diario de que están llamados a vivir una vida de justicia, compasión y amor, en espera del regreso de Cristo y la restauración del mundo. La historia del movimiento adventista es un testimonio de perseverancia, fe y un compromiso profundo con la palabra de Dios.
Desde el Gran Chasco hasta las enseñanzas de salud y misión global, este movimiento ha ofrecido esperanza a millones de personas. Hoy, el mensaje de los adventistas sigue vivo, llamando a las personas a vivir en armonía con Dios y a prepararse para su regreso. Versículo de bendición: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Número 6, 24-26.